socorro, mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Realmente muchas veces ya no sabe uno si la situación llora sangre o realmente se ríe uno de las circunstancias, pero sale cada enseñanza, amado hermano, a través de las redes, que de alguna manera ha facilitado mucho el poder estar escuchando y viendo a través de ellas diferentes enseñanzas de diferentes ministros. Pero cuando uno acerca la lupa y empieza a ver el movimiento de la iglesia emergente, que es uno de los movimientos más fuertes que se están dando hoy en nuestro entorno en Guatemala, es lo que nos corresponde de alguna manera enseñar, no solamente como iglesia per se, como iglesia, sino al pueblo en general del cuerpo de Dios. Pues mucha iglesia se está dejando, mucho pueblo de Dios, que es lo que más nos compete a nosotros los pastores, de alguna manera han estado siendo captados por corrientes doctrinales que, cuando acercamos nosotros la lupa y acercamos de alguna manera el estudio, nos damos cuenta que estos movimientos de alguna manera, aunque son movimientos atractivos, en esencia de una u otra forma, divergen con el fundamento doctrinal el cual nuestro amado hermano mayor, el apóstol Pablo, pues ha dejado establecido en la palabra. Si algún otro, aún un ángel, viniera con una enseñanza que no es el fundamento entregado por nosotros, parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, pues eso no es de Dios. Entonces, en términos de la iglesia emergente, pudimos platicar el domingo pasado. Si alguien no tuvo acceso presencialmente a escuchar la enseñanza, la puede encontrar grabada tanto en Facebook como en YouTube. Ahí la puede ubicar. Vimos cómo de alguna manera la iglesia emergente tiene ciertos movimientos, amado hermano, que aunque pareciesen atractivos y que de alguna manera pues se están presentando delante del pueblo de Dios. Hemos aprendido también a la luz de la palabra el fundamento en el escrito está, que de hecho estoy pensando también en ver si lanzamos un programa en vivo también en televisión con esta nueva temática y estos nuevos tópicos del escrito está. Pues la Biblia declara que el pueblo, mire qué delicado, el pueblo, no el liderazgo, sino que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y estas corrientes han sido tan atractivas y son tan opositivas y son tan propositivas también, ¿verdad? Que de alguna u otra forma atraen mucho la atención del pueblo de Dios. Y mucho pueblo está siendo llevado cautivo, amado hermano, a estas corrientes que pues no debemos de olvidar, que son corrientes que nacen dentro de la misma iglesia cristiana y que pues van permitiendo en el caso de la iglesia emergente adoptar de alguna manera sistemáticas y costumbres egipcias o del mundo, introducirlas dentro de la iglesia, mezclarlas dentro de la iglesia y producir algo que es completamente nuevo y atractivo muchas veces al pueblo. En el caso de la iglesia emergente hemos aprendido que en los últimos tiempos pues habrán personas amadores de sí que de alguna manera pues van a querer obtener de una manera sencilla y fácil réditos en la línea de lo natural y réditos en la línea de lo espiritual, sin necesidad, amado hermano, de atravesar por los procesos, entendemos, por parte de Dios, son más que importantes en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros hemos logrado alcanzar niveles de madurez, de conocimiento, niveles de crecimiento, como yo le decía a alguien con quien platicaba ayer,
de alguna extraña forma los problemas y las circunstancias adversas, perdóneme, pero así es, son las que producen realmente esos estados de madurez en la vida de cada uno de nosotros. Vemos cómo la iglesia emergente, uno de los problemas principales, lo platicamos el domingo pasado, era la comezón de oír. Y cómo de alguna manera la iglesia en este último tiempo, que es un tiempo de un sprint final, amado hermano, donde realmente cada uno de nosotros debe de resguardar su integridad espiritual. Es un tiempo, amado hermano, donde pues las personas, dice la Biblia, no van a desear tolerar, no van a tolerar la sana doctrina, sino que cada uno se amontonarán con sus propios maestros, con sus propias doctrinas, por sus propios enseñantes, para de alguna manera enseñar. Se amontonarán, se acumularán, se rodearán de muchos que enseñen lo que la gente quiere oír. Y eso es una de las cosas muy importantes. Amado hermano, el evangelio es un evangelio de transformación. Y definitivamente creo yo, de una manera muy especial, que la doctrina que es sufrida es la doctrina que de verdad, verdaderamente produce cambios significativos en la vida de cada uno de nosotros. No debemos de olvidar que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ahí estás incluido tú y estoy incluido yo primariamente, por cuanto todos pecamos, de alguna manera estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la venida del Cristo de la gloria, el derramamiento de su sangre celestial, nos ha dado la oportunidad de acercarnos una vez más a Él, poder ser redimidos y poder ser restaurados. El domingo pasado también platicamos de alguna forma, mire, avanzando en esta línea, que la epitimia, la concupiscencia, las enseñanzas van a estar alineadas. Cuando tú escuchas mucha enseñanza que está directamente emergida, valga la redundancia del término, de la iglesia emergente, son enseñanzas, amado hermano, que siempre van a procurar estar alineadas a lo que la gente pide o a lo que la gente quiere. En el caso de la iglesia emergente, vamos a ver hoy, vamos a avanzar sobre esta línea, porque esto ya lo platicamos, cómo la iglesia emergente está saturada y está de alguna manera gobernada por la falsa profecía. Y de esa línea es que usted ve tanta corriente fluyendo a través de las redes, donde definitivamente todo va directamente ligado al Dios te va a dar y Dios tiene la obligación. Y cuando acercamos nosotros a la palabra de Dios, vemos que de alguna forma esa sistemática es algo que durante toda la historia del ser humano ha estado de alguna manera presente. Isaías dice: ¿qué dirán los videntes? No veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Tome nota. Y usted se da cuenta de aquella iglesia que fluye en la línea de la iglesia emergente. Por favor, no estamos hablando de nombres de iglesias per se, estamos hablando de esquemas generales de funcionamiento. Entonces, evidentemente, dentro de cada esquema de funcionamiento, usted, como Dios nos lo ha permitido, que seamos hombres y mujeres que podamos tener la capacidad de discernir, podemos identificar quiénes están ubicados dentro de qué corriente. Y ahí es donde usted y yo tenemos que ser muy acuciosos en términos de la palabra, pues la iglesia emergente fluye mucho en la línea de la profecía que de alguna manera complace el oído. Vienen bendiciones grandes para ti, viene un tiempo grande de promoción, has estado atravesando momentos difíciles, pero bajo ningún esquema los meten en ningún proceso de madurez y en un proceso, amado hermano, de crecimiento. Entonces vemos desde Isaías, y leímos algunos versículos el domingo pasado, cómo desde el Antiguo Testamento la gente siempre ha estado deseosa de la palabra profética que se acomoda a lo que el corazón del ser humano anhela y desea. Es decir, regularmente a lo largo de los tiempos el pueblo siempre ha deseado escuchar palabra de bendición. Es decir, una de las cosas que debemos de entender en la línea del fluir profético
es que la palabra de Dios, dice la Biblia, que es útil para exhortar, para redarguir, para corregir, para instar. Es decir, la palabra de Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas. Y en esa línea de enseñanza quiero avanzar con algo que tengo más por acá. Mire, Jeremías capítulo 5, versículo 31, habla acerca de algunas de las características que fluyen en medio de la iglesia emergente. Jeremías 5:31. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes gobiernan por su propia cuenta. Y dice acá, mire, y a mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? De alguna manera, amado hermano, tenemos que estar conscientes en el entorno de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la iglesia emergente es una iglesia de oferta. Es una iglesia de qué tú deseas. Es un fluir de iglesias que tú deseas y Dios te lo va a dar. Y una de las cosas que debemos de recordar, y más adelante lo traemos descrito, es que de alguna manera, amado hermano, ese deseo intrínseco en el corazón del hombre, dice la Biblia que los deseos del corazón son engañosos. Entonces tenemos que examinar claramente, amado hermano. Yo sé que usted y yo pues no tenemos problemas, estamos ubicados, así lo declaramos por el Espíritu, en una casa ministerial donde para nosotros el fundamento de la palabra es más que importante, y que todo aquello que Dios de alguna manera trabaja en nosotros viene producto del escrito está, porque vendrán tiempos donde se amontonarán personas que de alguna manera quieren escuchar, quieren oír lo grande que son, los supersiervos que son, la grande bendición que Dios va a traer sobre ellos, pero se nos olvida algo. Y la iglesia emergente y la iglesia de la doctrina de la prosperidad, que vamos a llegar a la enseñanza también de ella, porque tiene una sistemática y un fluir bien especial, que aunque pareciese atractivo a los ojos del hombre, distorsiona y mata lo espiritual de Dios en medio del proceso. Yo lo voy a explicar en unos minutos. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros también. Y aquí menciona dos ministerios primarios, el profético y el magistral, que es bien delicado, porque otra de las características de la iglesia emergente es la tolerancia del apostolado en la mujer. Tome nota de esto. Segunda de Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y una de las características de aquella iglesia, no me acuerdo cuál es el nombre, aquella iglesia que tolera a aquella mujer Jezabel. ¿Alguien se acuerda de ustedes cuál es la iglesia? Búsquemela por favor, si fuera tan amable. Pero me llama la atención que acá dice, mire, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Por favor, anote profecía. Como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, mire lo que esto atrae, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, es decir, sus peleas, sus contiendas, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. La Biblia nos enseña a nosotros acerca de una iglesia que tolera. Uno de los problemas grandes de la iglesia cristiana es la tolerancia. Diga conmigo, por favor, la tolerancia. Sergito, por favor, ¿me puedes leer la porción de la palabra, hijo? Amén. El mensaje es en Apocalipsis 2:17 a la iglesia de Tiatira. Tiatira. Correcto. En el versículo 18 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dame una pausa. Conozco tus obras. Correcto. Hay obras, sí se trabaja. Tu amor. Es una iglesia con obras y es una iglesia con amor. Tome nota. Tu fe. Es una iglesia de oración, es una iglesia que ejercita el principio de la fe. Mire las características positivas de la iglesia de Tiatira. Pero ahorita vamos a entrar en una discusión ahí.
Tu servicio. Servicial. De esos aspectos ninguno es negativo, todo es positivo. Pareciese que Tiatira está en la jugada. Continúa, Sergito. Y tu perseverancia. Avanza, no se queda en los problemas. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Va, como dicen los músicos, va increciendo. Increciendo. ¿Sí o no? Es decir, sus obras ahora son mayores que las primeras. Va evolucionando. Tome nota de eso. Y sí hay pero que valga en el O sea, versículo 20. todas esas manifestaciones están dentro. Y son buenas o son malas. Son buenas. Pero tome nota de lo siguiente. Continúa, Sergito. Pero tengo esto contra ti, Ahí viene el pero. que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Ojo, ojo. Ponle pausa un poquito, Sergito. Que se dice ser... Iglesia, que se dice ser, pero hubo también ¿qué? Falsos profetas. Tome nota que todas las características previamente leídas, es que esto es lo difícil, aprender a separar lo que es de Dios de lo que parece ser de Dios, pero que produce destrucción en medio. Y si tú te das cuenta, todas las atribuciones de la iglesia de Tiatira son atribuciones positivas, si así lo quisiésemos ver. Pero tiene un problema Dios contra ellos, que tienen ahí a esa mujer que se dice ser que profetiza. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué dice? ¿Habrá también entre vosotros falsos? ¿Cuál es la labor de Jezabel? Engañar, dice la chatilla. Regresa y léeme entonces después. Pero tengo algo en contra de ti. Pero tengo esto contra ti, Oiga, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña. Y ahí estamos. Ahí cerramos. Que se dice ser, pero ejercita un principio ministerial, magistral. Quiere decir que Jezabel tiene dos características. La seducción, eso déjelo por un lado, pues hemos entendido que el espíritu jezabélico no es una mujer que se presenta necesariamente, son actitudes que invaden el corazón del hombre. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán también falsos maestros. Ahí se introducen, mire, encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía destructora? Hemos entendido a la luz de la palabra que el ministerio quíntuple le es dado a la iglesia para la edificación de los santos. Y hemos aprendido a la luz de la palabra que el ministerio quíntuple le es dado al varón. Y que existe un ministerio el cual bíblicamente, estas no son elucubraciones, por eso es importante, el escrito está, porque usted va a ver fluir iglesia en estos últimos días, en estas últimas dispensaciones, en este último tiempo, que van a fluir bien bonito, pero que detrás de ese fluir, de esa algarabía, de esa bulla que se escucha, como le sucedió a quien cuando venía bajando del monte, a Moisés, que le dijeron, Moisés dijo, mira, hay fiesta, y el Señor le dijo, eso no es fiesta. Ahí tenemos un problema, Moisés, porque ahí lo que hay son fiestas bacanales, es decir, fiestas mundanas, donde no me están presentando gloria a mí. Y una de las cosas importantes del fluir de la iglesia emergente es la tolerancia. Diga conmigo, tolerancia. De ahí es que el ministerio quíntuple, nosotros entendemos que la única vía que no le es avalada dentro del ministerio quíntuple a la mujer es el ministerio apostólico. Después de eso usted encuentra en el escrito está. Esto no es el pastor se lo está inventando, el pastor lo está descubriendo, no, el escrito está que todo el ministerio le es permitido a la mujer, excepto el presidir. Entonces entendemos que una iglesia puede fluir muy lindo, puede tener una alabanza preciosa, pero si tienen herejías introducidas, encubiertas en medio de ellas, va a traer destrucción repentina tarde o temprano. De ahí es que tú y yo debemos de entender, amado hermano, y a separar en la palabra de Dios, en el escrito está
lo que es la luz del Cristo de la gloria de lo que no es una luz verdadera. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Pedro, acá en segunda de Pedro, advierte acerca de los falsos maestros que introducen de alguna manera enseñanzas que son agradables y tolerables dentro del pueblo, pero que en el fondo traen, amado hermano, una esencia de destrucción. Qué lindo, vamos a nombrar apóstolas. Suena bonito, ¿verdad? La mujer empoderada en el ministerio apostólico. La única razón, y ahí van aquellas grandes fiestas, amado hermano, y el pueblo en júbilo, pensando que están actuando conforme a los preceptos de Dios. De ahí es que debemos de entender que una de las iglesias o una de los fundamentos doctrinales al cual tú y yo estamos adheridos es el fundamento de la sana doctrina, el movimiento de la iglesia que fluye en la dimensión de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el escrito está el que nos da los parámetros de funcionamiento. ¿Por qué te lo enseño, amada iglesia? Porque tú vas a escuchar cosas allá afuera que realmente te van a dejar sorprendidos. La tolerancia de las corrientes del mundo, permitiendo introducir, perdóneme que se lo tenga que decir, fiestas juveniles en medio de la iglesia, entiéndase, discotecas cristianas, que qué lindo es ver a los niños, están buscando de Dios, pero ahí no está Dios. Y eso es lo delicado, porque nuestros jóvenes corren presurosos a intentar buscar lo que es de Dios, y como esto se apega a su alma, se apega a su corazón, y los padres probablemente digamos, nuestros hijos están yendo a recibir de parte de Dios. Déjeme decirle, amado hermano, que mucho altar se ha corrompido en este tiempo. Cuando tú ves corrientes del mundo introducidas, mire, yo sí quedé pasmado la última vez, y se lo dije a usted acá entre risa, pero yo no entiendo cómo hay iglesias que intentan meter rines de pelea en medio de los servicios. Imagínese que yo le trajera a usted aquí a Blue Demon contra las momias de Guanajuato, y el mensaje va a ser la batalla contra el enemigo. Son corrientes, mire, es que no suena a risa, pero el altar de Dios se prostituyó. Y usted dice, no, pero si esos lugares están topados. Pues sí, pues la Biblia dice que en los últimos tiempos se van a amontonar. No van a estar carentes de membresía. Eso es lo que va a producir, porque piensa la iglesia que la emergencia que se tiene que satisfacer y llenar ya no corresponde a lo espiritual, sino a las costumbres terrenas mezcladas, y la iglesia que de alguna manera desconoce la palabra de Dios, amado hermano, corre presurosa al mal. No, es que en la iglesia acaban de nombrar, mira, estamos contentos. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo y ahora nombraron a nuestra pastora apóstola. Y usted mira multitud de gente detrás de eso, y uno dice, Padre de las misericordias. Pero cuando vas a la Biblia, dice que en los últimos tiempos van a haber falsos profetas y falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías. Mire lo que le voy a mostrar acá. Porque yo sé que después de mi partida, aquí habla el Señor Jesús, después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Y mire, hermano, es complicado y es difícil avanzar en este tiempo sin tener que hablar acerca de esto, porque mucho pueblo está siendo llevado cautivo en la doctrina del error, apartado del fundamento doctrinal, porque de alguna manera las mezclas del mundo están siendo toleradas por los sacerdotes, o por aquellos que se hacen llamar sacerdotes, que después del perfil enumerado nos dicen definitivamente no encaja por ningún lado. Porque yo sé que después de mi partida el Señor Jesús entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño, y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí ¿a quién? Mire qué difícil. Atrae
y arrastra, no al pueblo, sino a los discípulos. Y es ahí donde se producen los pseudes. Esa palabra pseude es el falso. El problema de la iglesia emergente es la producción de la falsedad y la tolerancia de la mezcla de lo... Porque mire, hermano, yo entiendo que usted y yo tenemos pies de barro y cometemos errores. Pero una cosa es cometer una falta y un error, y una más, no, tal vez no más peor, no suena bien, ¿verdad? Pero algo aún más grave es habitar y vivir y promover ese tipo de problema. Uno entiende que un hermano puede fallar. Yo lo entiendo como pastor. Mi labor, la restauración. No es la crítica, no es la murmuración, es la restauración. Es lo que he procurado enseñarte, iglesia. Pero, amado hermano, se producen los falsos dentro de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado en medio de esto, porque en los últimos tiempos se van a levantar falsos. El Señor Jesús decía que existen dos fuentes de lobos. Los lobos son figura de la palabra profética. Y usted se da cuenta que mucha de la iglesia emergente, donde fluye, es en la palabra profética. Porque la palabra profética requiere de la fe de la persona para poderse activar, independientemente si hace sentido con el escrito está o no, en su base doctrinal. Para nosotros, los hijos de Dios que caminamos conforme a la palabra de Dios, entendemos que toda palabra profética y todo aquello que Dios da de alguna manera tiene que tener un respaldo de una palabra. Entonces el Señor Jesús dice, van a venir lobos, o sea, tengan cuidado con los que vienen, pero también tienen que tener cuidado con los que salen de en medio de la congregación. Entonces hay dos fuentes que la palabra de Dios declara que serán de alguna manera como pilares en el levantamiento de los falsos. La palabra de Dios dice que los pseudes, es decir, los falsos, se producen dentro de la iglesia, que no tiene el fundamento doctrinal. ¿Por qué es importante el fundamento doctrinal? Dice la Biblia que la palabra que traduce doctrina es la palabra didascalos, y es una palabra que la misma enseñanza nos muestra que es aquel tipo de enseñanza que nos introduce en un estilo de vida diferente. Entonces la Biblia dice, mire, Gálatas capítulo 2 versículo 4, y esto fue por causa, y esto es lo difícil, esto es lo que se reproduce en medio de la iglesia emergente, de lo cual tú y yo debemos de cuidarnos, amado hermano. Cuidarnos en qué aspecto, de no caer en ese nivel de doctrina de error. Y esto fue por causa, y empezamos a ver aparecer los pseudes dentro de la iglesia. En la iglesia no solamente hay hermanos en Cristo, en la iglesia existen los pseudes. De ahí es que dice, y esto fue por causa de los, tome nota, falsos hermanos. ¿Dónde están estos falsos hermanos? Acá. No acá físicamente, sino que acá en la iglesia de Cristo. Y es que tome nota, todo esto pasa dentro de la iglesia del Señor. Aquí no estamos hablando de personas ajenas, aquí no estamos hablando de personas extrañas, estamos hablando de los que van a venir de afuera, pero de los que surgen también de adentro, los cuales, dice, falsos hermanos introducidos secretamente, y usted va a tomar nota de muchas de estas cosas, que se habían infiltrado. ¿Para qué? Para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? De someternos a esclavitud. Estos falsos hermanos, la palabra en el original que la traduce en griego es pseudo-adelfos. Diga conmigo por favor, pseudo-adelfos. No estoy hablando de iglesia Fortaleza de Sión. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, de la cual los que fluimos en el fundamento doctrinal o anhelamos, procuramos, como dice el apóstol, procura presentarte delante del Señor como un obrero aprobado. Los que procuramos vivir la palabra, de alguna manera vemos que dentro del pueblo de Dios, los del atrio, los del lugar santo, los del lugar santísimo, los que siempre hemos platicado basado en la matriz, se presentan. Ahora,
En ese nivel se produce dentro de la iglesia de Cristo pseudoadelfos, que son hermanos espúreos, de los cuales tú y yo tenemos que cuidarnos de no ser. No sé si me estoy dando a entender. Aquí no nos tenemos que cuidar de cuando vengan. No, aquí nos tenemos que cuidar de no convertirnos. ¿Alguien más puede decir amén aparte de la hermana Lili? Y tú te vas a dar cuenta que desafortunadamente muchos de estos aspectos los hemos vivido. Y muchas veces nos hemos convertido en partícipes de. De ahí es que la enseñanza es: no tenemos que ser como los pseudoadelfos. Los pseudoadelfos son falsos hermanos, diga conmigo por favor, dentro de la iglesia de Cristo. Ok, hermanos espúreos. ¿Quién me puede decir qué es la palabra espúreo? Por favor, búsquemela solo para tener la concepción clara del diccionario. ¿Qué más? Solo falso lo traduce. Falso y bastardo. Bastardo. Santo de la gloria, Cristo Fingido. resucitado. ¿Ah? Fingido. Imagínese, hermanos fingidos. Pastor, dice que degenera de su origen o su naturaleza. Hermanos fingidos, pretendidos, falsos hermanos. No estamos criticando a nadie, solamente estamos instalando una marca para no ser de. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Aquí lo importante es que yo no caiga en esa línea de error. Ahora tome nota de esto, los falsos hermanos. ¿Cómo identificamos un falso hermano? ¿Cómo identificarías un falso hermano? Por los frutos, dice. ¿Quién dijo frutos? Levántame la mano. Por los frutos, ok. ¿Qué más? Tome nota de esto, mire pues. Porque a veces tal vez hemos actuado como ellos. Como dijo aquel personaje que ya no está en medio de nosotros, sin querer queriendo. Pero la característica, por ejemplo, de un falso hermano, según la Biblia, los cuales están denotados en el libro de Gálatas, dice la palabra de Dios que se hacían pasar por creyentes. Pero su propósito era espiar para traer esclavitud. Ahora, cuando nosotros vemos esto, empezamos a denotar características de un falso hermano. Que falsos dentro de la iglesia abundan. No estoy hablando de hermanos, estoy hablando de los falsos dentro de la iglesia. Característica del falso hermano: engaño e hipocresía. Es decir, una de las características para saber si eventualmente no se me ha pegado a mí la mala costumbre es la hipocresía, mire, y el engaño. Cuando me presento con una mascarada diferente delante de alguien y no con mi forma común de ser. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces la iglesia nos habla de engaño y de hipocresía, característica básica, que es de lo que tenemos que huir aquellos que anhelamos ir de regreso a la casa del Padre. Mire, engaño, hipocresía, control y legalismo. Pues dice la palabra de Dios que en la iglesia de Gálatas espiaban la libertad de los demás para imponer reglas. Cuando muchas veces, amado hermano, ni siquiera nosotros mismos somos capaces de sobrellevar esas mismas reglas en nuestras propias vidas. Característica de los chapines: siempre nos interesa más la vida ajena que la vida personal. ¿Por qué? Porque de alguna manera en esa crítica y en esa murmuración instalo esclavitud. Entonces, ¿cómo es un falso hermano? Un falso hermano te engaña. Un falso hermano es hipócrita. Un falso hermano le anda a colocar: a la otra vez caíste. Es que vos no has aprendido acerca de esto, papito. Hombre, tú tienes que salir ya de esta situación. Y empieza de alguna manera a señalar a las personas. ¿Para qué espiaban la libertad? Para instalarle cargas. Ubicaban cuál es tu área difícil de caminar, y sobre ese legalismo te ponen cargas que muchas veces, dice la palabra de Dios, ni siquiera nosotros mismos somos capaces de llevar. Entonces tenemos que tener cuidado, iglesia, de no caer en el pseudo adelfos. Hermanos espurios
que cuando se presenta la necesidad, en vez de orar, en vez de clamar, en vez de interceder, en vez de decirte vení, vamos a doblar rodillas, vamos a buscar de Dios, solamente se dedican a la hipocresía, a presentar una cara delante de ti, pero por la parte de la espalda te están colocando el cuchillo. Esa es la característica de un pseudoadelfo. Legalistas, que nadie cometa una falta, que nadie cometa un error, porque Dios te va a castigar. Yo conozco a un Dios que se llama Padre de misericordias, y un Dios que dice que 7 veces cae el justo. Y lo que siempre me ha gustado, ¿verdad? 7 veces cayó y 7 veces le llamaron justo. No como usted y yo, si el hermano cae, inmediatamente es un impío. No, la Biblia dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y tu característica es que siempre sigue siendo justo. Usted y yo, amado hermano, si vemos fallar a un hermano, inmediatamente le decimos que hasta lo sacamos del reino si es posible. Engaño. ¿Conoce usted hermanos hipócritas? ¿Conoce usted algún hermano hipócrita? Pero no es el que mira en el espejo todas las mañanas, ¿verdad? ¿O sí? Te voy a seguir. Ay. Mire, personas que espiaban la libertad de los creyentes con actitudes de envidia. ¿Con qué razón? Causar división. Son esos hermanos que a la primera de cambio empiezan a hablar mal de medio mundo, sin darse cuenta que el hombre que tienen que juzgar y criticar aparece en su espejo todas las mañanas a las 5 de la mañana, cuando se levanta para alistarse al trabajo. Ahí sale a veces. Y juicio. Mire, en lugar de enfocarse en la gracia salvadora de la relación con Cristo Jesús, nuestro Redentor. ¿Cuántos tenemos un Redentor? ¿Cuántos nos declaramos que somos hijos de un Padre que es Padre de misericordias? Pregunto, ¿habrá algún pecador hoy en esta mañana aparte de su pastor aquí? Diga conmigo, pseudoadelfos. Renunciamos. Eso se reproduce en medio de la iglesia, que dijimos que se conoce como la iglesia de ¿qué? La iglesia emergente. Mire lo que dice también acá. Los falsos maestros, que son los pseudodidascalos. Maestros espurios, otra vez aparece la palabra espurio, como quien dice maestros de mentiras. La concordancia Strong lo traduce como propagador de doctrina cristiana errónea. Pero tome nota de esto. ¿Doctrina qué dice? O sea que esa doctrina está en medio de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción. ¿Qué? Los falsos maestros. Mire qué otra cosa se produce en medio de la iglesia emergente. Los pseudoapóstolos. Y es delicado porque cada uno de ellos tiene una manera de identificación. Lo que pasa es que aquí se nos amplía la prédica increíblemente. Por eso es que en algunos momentos le voy a ampliar, y en otros encárguese usted de ser como los de Berea. ¿Eso es bíblico? Sea como los de Berea. Cuando usted salga de aquí y a la tarde llegue a su casa, empiece a estudiar a ver si lo que su pastor le está enseñando se acomoda a la sana doctrina. Y el día en el que su pastor predique algo que se desacomode en la línea de la sana doctrina, usted tiene derecho a decirle: pastor, se está desenfocando. Le doy la autorización en el nombre de Jesús. Apóstol espurio, otra vez la palabra espurio. Predicador pretendido o falso apóstol. Esto ocurre dentro de la iglesia emergente. Ahora, fuera de esto también existe lo que se conocen como los falsos pastores. Mire, líderes que cuidan de sí mismos en vez de apacentar el rebaño. Entonces vemos cómo dentro de la iglesia emergente todo lo que se encuentra de una u otra forma es falsedad. ¿Por qué?
porque no está pegado mucha de su enseñanza, porque no está pegada mucha de la enseñanza a lo que se conoce como el escrito está. Dice también la Biblia que en los últimos tiempos habrán, mire, los pseudocristos, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar. Quiere decir que una de las características de los falsos cristos es la producción de milagros a granel, aunque lo que dentro de la iglesia yo tenga no empate y no converja con el fundamento del escrito está. Entonces, como iglesia tenemos que tener cuidado, y los hermanos que nos honran viéndonos por televisión, tenemos que tener cuidado de no haber caído en una iglesia emergente, amado hermano, que esté trayendo costumbres mundanas, porque lo único que produce la costumbre del mundo mezclado con lo que es de Dios son falsos. O sea, nos estamos dando cuenta que aquí hay toda una batería de falsos funcionando. No sé si ya te diste cuenta, iglesia, que aquí hay toda una batería de falsos funcionando. ¿Dónde? En medio de la iglesia. Y lo delicado es que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de ¿qué? De doctrina. Ah, no, qué lindo, pastor. Si mire, 5,000 jóvenes fuimos a la pelea de lucha libre que hicieron en la iglesia. ¿Dónde le dijeron a usted que eso es de Dios? Pero la gente corre. ¿Por qué? Porque es bonito, porque es atractivo. ¿Cuánto joven después de ir a las discotecas, amado hermano, cristianas, no termina en un burdel, no termina, amado hermano, drogándose en medio de su casa? ¿Por qué? Porque son costumbres mundanas a las cuales la iglesia las ha adoptado. Porque qué lindo, tenemos que caminar con la corriente. Pastor, el evangelio hoy no es lo que era hace 50 años. Claro que no. ¿Por qué? Porque se ha prostituido. No le estoy hablando porque sea perfecto. Yo lo que le estoy pasando es una radiografía de lo que está aconteciendo en el entorno hoy por hoy. ¿Cuántas jovencitas de 18 para arriba tenemos aquí en la casa que son solteras? ¿Las podemos agregar ahí a algún chat de jóvenes solteros para que se conozcan cristianos? Imagínate. Si es que ahí vas a conseguir a la sierva de Dios. No, esa consígala en el altar. ¿Se da cuenta cómo la iglesia en cierto segmento se ha prostituido y se ha corrompido? Mire lo que dice acá. Pseudomártir. Estos abundan a veces. Aunque más somos hallados testigos falsos de Dios, no de Jehová, de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Imagínense, hermano, mire, si los falsos hablan falsedad de Cristo, ¿cuánto más falsedad no van a hablar del pueblo de Dios? De ahí es donde tú y yo tenemos que entender, como dice la palabra de Dios, los sentidos aguzados. Por eso la Biblia dice que el alimento más sólido. ¿Alguien se recuerda de ese versículo? Por favor, si lo pueden buscar, se los voy a agradecer. El alimento más sólido es para aquellos que tienen los sentidos aguzados. ¿En qué? En el discernimiento. Iglesia, no todo lo que ves en las redes sociales, no todo lo que ves en la televisión, no todo lo que ves fluir a la iglesia, no todo lo que se hace llamar iglesia cristiana necesariamente empata con el fundamento doctrinal. Esa es la diferencia. El escrito está. Mire, hermano, es que es todo un componente de falsos. Que el Padre de la gloria nos permita resguardarnos en este tiempo. ¿Cuál es tu escudo? La palabra de Dios. Mira, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Vamos. Espérate, quiero ver dónde dice en la Biblia. Ah, sí, sí es lícito. Porque ahora fluyen con ideas. Porque este es un pueblo rebelde. Mira la característica del rebelde. Hijos falsos que te llaman padre por décadas y de repente te abandonan a lo largo de 21 años.
Hijos falsos, sin fe. Mire cómo dice que son los falsos hijos. Cuando sea necesario, regáñeme, pastor. Cuando sea necesario, así dicen. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado algo de eso. Cuando haya necesidad, jáleme las orejas. Si me tiene que decir algo, dígamelo de frente. Si me tiene que disciplinar, disciplíneme. Y cuando llegue ese proceso, sencillamente ya no están. Como que son jabón. Siempre le enseñé acerca del jabón, ¿verdad? Son hijos jabón. Agarre usted un jabón en el baño y dele un apretón así, mire. Hijo de la gran, el jabón ya no sabe usted si terminó en la cocina de todos los lados que rebotó. Son hijos jabón que en el primer apretón se desaparecen. La iglesia emergente está produciendo esos a granel. La iglesia emergente está produciendo hijos falsos. ¿Cómo los produce? Rebajándoles la leche. Poquito de leche. Bueno, como le decía, ¿verdad? Usted hacía la leche normal y su pobre muchachito pasaba 2-3 días estreñido. Yo no sé si alguna madre de aquí le ha pasado. A mí, porque de pequeños a mis hijos me tocó darles agüita María y fui buen papá. En esa etapa, bueno, siempre he procurado ser un buen papá. Esperaría yo, ¿verdad? Porque a veces uno cree una cosa y los hijos dicen otra. Pero a las 2-3 de la mañana, dándole su pacha. A las 2-3 de la mañana, cambiándole sus pañales. Y dentro de eso, más de algunas veces me fue una cucharada de más de leche y los dejé sentados 3 días que no podían ir al baño. Y se quedaban los pobrecitos tiernitos, así como están de brazos. Mire qué más existen acá. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Los eudes, falsos cristianos hipócritas, que tienen como característica negar los hechos de nuestro amado y buen Dios. ¿Cómo negamos los hechos de nuestro amado buen Dios? Dándole tolerancia que rebajen el fundamento doctrinal, trastocando el escrito está, observando que nuestro amado Dios a través de la voz del apóstol Pablo dejó establecido el fundamento doctrinal, pero como a nosotros ahora en este siglo XXI se nos acomoda más mezclarlo, rebajarlo, echarle agua para que la gente lo pueda diluir y se lo pueda comer de una forma más sencilla, aunque no le produzca el mismo efecto en su proceso de crecimiento. ¿Quiénes producen eso en medio de la iglesia, amado hermano? Amados, no creáis a todo espíritu. Con esto quiero ir ya cerrando porque ya me pasé 15 minutos, hermano, y pensé que empezando iba. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y eso es lo que yo le pido a la iglesia, con humildad, porque no soy quien tal para pedírselo, pero con humildad. Pruebe los espíritus. Iglesia, te es autorizado probar los espíritus. Amados, amada iglesia, no creáis a todo lo que se te dice desde los altares, porque mucho altar ya está corrompido, mucho altar ya está prostituido, mucho altar hoy está mezclado. Y clamo al Padre de la gloria y al Dios de las misericordias que nos mantenga sobre el fundamento del escrito está como casa ministerial, hermano. Porque no somos perfectos, pero procuramos presentarnos delante del Señor como hijos aprobados. La Biblia dice obreros aprobados, yo le digo como hijos aprobados. Pseudoprofetes, de estos está llena la iglesia, que la está llevando cautiva a la dimensión de la iglesia emergente. Yo cuando escuché la primera vez de la iglesia emergente dije, qué bonito suena.
Pero cuando acerqué la lupa acerca de lo que la iglesia emergente hace en medio de la iglesia de Cristo, de ahí es que entendí que el Señor viene por novia, no por iglesia. No sé si me doy a entender, amada iglesia de Cristo. Muchos de nosotros somos iglesia, mas el anhelo en el corazón de este ministro es que no solamente seas iglesia, sino que seas novia. Pseudo profetas, profetas espurios, esa palabra la vemos aparecer en todos. Aquí dice pronosticador pretendido o impostor. Mire, falso profeta, pronosticador pretendido, yo diría divino, que sabe que es lo más delicado. Tal vez me pueden buscar por favor en el libro de, no sé si está en Génesis o en Éxodo, acerca de James y Jambres. Que esto es delicado, porque el pueblo de Dios hoy se deja llevar por la manifestación profética y los milagros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Pero no todos los milagros que se hacen dentro de las iglesias provienen de Dios. No todos los milagros que se dan dentro de la iglesia provienen de Dios y parecen los mismos. Entonces recordará que cuando Moisés llegó delante de Faraón, una de las situaciones que se presentó en ese momento fue la duplicidad de las manifestaciones sobrenaturales que Moisés hizo para con el pueblo, la cual todas lograron duplicar James y Jambres. Todo lo que Moisés hizo delante de Faraón, James y Jambres lo hicieron también, excepto uno. Solo hubo uno que no lograron hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, los milagros, las manifestaciones sobrenaturales deben de ser observadas y discernidas, porque no todo lo que se hace en medio de la iglesia de Dios viene de Dios. De lo contrario, las manifestaciones sobrenaturales que de alguna manera, o milagros que se dan en algunos lugares, tendrían que ser de alguna manera respaldados por parte de Dios cuando Él no ha estado de por medio. La iglesia emergente y la iglesia de la prosperidad ofrecen muchas dádivas y ofrecen muchas cosas. Ya viene tu aumento salarial, te van a duplicar el salario. Y ya vimos que desde Isaías el pueblo solo quiere escuchar lo que le gusta. Oh, siervo grandísimo de Dios. Es que definitivamente si Pedro no hubiera estado a ti, te hubiera elegido. Cosas así. Veo casa, veo que viene una casa para ti. Veo que viene carro para ti. Veo que viene esposa para ti. Veo que viene esposo. Todo lo ven positivo. Pero tenemos que ser sabios e inteligentes. La iglesia de la prosperidad y la iglesia emergente ofrecen. Te voy a poner por cabeza, no por cola. Vas a ser puesto para gobernar multitudes. Todo así bien bonito, porque desde el Antiguo Testamento al hombre y a la mujer le gustan escuchar la lisonja de la profecía. Pero yo recuerdo que el Señor Jesús, y con esto quiero ir cerrando, cuando estuvo con nosotros, esbozó una frase. Y es donde no me empata ni la doctrina de la prosperidad, ni la doctrina de la iglesia emergente. Porque ambas ofrecen. Y el hombre necesitado y querido, gloria a Dios, ¿va? Que me digan de una vez cuándo tengo que ir a firmar los papeles de esa casa de 10 millones que me van a venir ahorita de ofrenda porque me la están mandando del cielo. Pero el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Punto. Porque el reino de Dios, dice la Biblia, no es comida ni bebida. O sea, no es terreno,
Mi reino, parafraseando el Señor Jesús, mi reino es celestial, mi reino es eterno. Yo me voy, pero les voy a preparar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces yo no entiendo como pastor, no sé qué piensas tú, cómo podemos predicar un evangelio de prosperidad, de provisión, de sobrenaturalidad, casa, carro, sueldos, puntos, promociones, 2x1, 3x1, como que fuera empresa. Pero tú y yo estamos caminando rumbo a la patria celestial, y la moneda en curso allá no es bebida, no es comida, no es dinero en curso. Y entonces vemos a una iglesia ensimismada en la prosperidad. Vemos una iglesia ensimismada en que Dios le produzca conforme a sus necesidades. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, ¿por qué? Porque el evangelio de Cristo es inmutable, ayer, hoy y siempre. Es celestial, es eterno, es el mensaje espiritual. Pero vemos una porción del pueblo que anhela una patria celestial, corriendo por todo lo terrenal. ¿Por qué? Porque así lo está presentando el falso adoctrinamiento de la doctrina de la prosperidad y la doctrina de ¿qué dijimos? Entonces se ve pueblo correr. Mire, se trastoca el evangelio porque tú ya no vas a la iglesia por recibir de Dios, sino que vas a la iglesia a pedirle a Dios que por favor ese aumento que te tienen que dar en 2 meses te lo den. ¿Qué lo acerca a Dios? ¿La necesidad del Espíritu? Y uno dijera, no, es que yo estoy yendo a buscar a la iglesia. Sí, pero tu corazón no está en el Señor. Tu corazón está en esa promoción, y lo que has estado llegando a buscar todo este tiempo es promoción, es incremento salarial. Entonces el sentido del evangelio se trastoca. ¿Por qué? Porque mi reino, Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Toda la vida al pueblo de Dios le ha gustado escuchar la palabra lisonjera, lo bueno que es, lo mucho que Dios le va a dar. Pero iglesia, el mensaje del evangelio es poder de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces la iglesia se está corrompiendo, se está segmentando. La iglesia de Cristo se está segmentando. ¿Basado en qué, pastor? En la necesidad, como que es un grupo de segmentación de mercado. Los que quieren casa, carros, sueldos, puntos van para allá. Los que anhelan no sé qué van para allá. Los que anhelan la doctrina van para allá. Los que anhelan, y cada quien busca lo que quiere, perdiéndonos en esencia que el evangelio de Cristo no cambia. Por eso le dice, si alguien de nosotros o un ángel les dan a ustedes un evangelio diferente, ustedes tienen que saber que allí no es. ¿Por qué? Porque mi mensaje no cambia a lo largo de los días, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Mi mensaje no es de esta tierra, es celestial. Iglesia de Cristo, escrito está: la sana doctrina debe de ser anhelada, desead como niños, no la leche diluida, esa rebajada de tal forma. Voy a rebajar la doctrina de tal manera que te guste. Voy a enseñar la doctrina de la palabra rebajada de manera de que el pueblo esté contento. No, la iglesia dice, la palabra de Dios dice que la sana doctrina se sufre. Y vendrán tiempos donde no querrán sufrir la sana doctrina, y como consecuencia de eso van a amontonar. Característica: amontonamiento. ¿De qué? De maestros conforme a lo que quieran oír. Nosotros como iglesia declaramos que lo que queremos oír es la voz de Dios y la sana doctrina de la palabra. Por eso el Señor Jesús dijo: mire,
si les quieren cambiar la esencia a ese mensaje, eso no viene de mí. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti.